Castellanos de Moriscos, el podcast, capítulo 69, con nombre propio, parte 4. Terminamos este ciclo dedicado a descubrir el nombre de los parajes de nuestro municipio. A falta por presentar una docena de ellos, empezamos por la parte más occidental, donde nuestro término se encuentra con el de San Cristóbal, Villares y Cabrerizos. Allí encontramos 3 parajes cuyos nombres nos hablan de las características geográficas del terreno. El primero de ellos, los bolsones. Se define bolsón en geomorfología como una depresión del terreno a modo de cubeta, la cual recibe las aguas pluviales de la cuenca circundante y, por consiguiente, los derrubios arrastrados por la arroyada. Al sur, bordeando nuestro polígono industrial, se encuentra el barranco, que nuestros mayores tradicionalmente han llamado el barronco. Al igual que ocurre con los bolsones, un barranco hace alusión a un desnivel brusco en la superficie del terreno, en algunos puntos de hasta 40 metros. Este desnivel puede ser causado por varios motivos, entre otros por la erosión causada por el agua. Esta, cuando se evapora, deja costras de cal, que aquí llamamos caleño. Ese depósito de fragmentos de rocas que se rompen con facilidad da lugar a cascajares, terrenos poco óptimos para labranza. Ese es el nombre que recibe el paraje más hacia el sur, lindando con el barranco, los Cascajos. Y de ahí que, siendo esta una comarca agrícola, Cascajo haya tomado también el significado de trasto viejo y de poca utilidad. Pero ojo, cascajos también se le llama a los escombros, restos de obras de construcción, habitualmente ladrillos y cerámica. Este hecho nos hizo preguntarnos: ¿habrá habido dentro de nuestras fronteras alguna edificación o asentamiento anterior a lo que conocemos? Pues la verdad, de entrada, no tenemos pruebas irrefutables. Puede que una. Ahora bien, indicios, muchos. Vayamos de menos a más. En el nordeste tenemos un paraje llamado La Torre. Por el principio de parsimonia, según el cual la explicación más sencilla suele ser la correcta, una torre es un edificio más alto que ancho, y que históricamente su función principal ha sido militar. Por el sitio donde se encuentra este paraje podría tratarse de una torre vigía o atalaya, como parte de una fortificación, con el objetivo de proporcionar un lugar alto y seguro desde el cual hacer observaciones militares. ¿Hay algo que respalde esta afirmación? Sí, el paraje que lo limita al sur, llamado Las Espejeras. Según el filólogo Álvaro Galmés, este topónimo viene del latín speculum, que significa torre vigía o atalaya. Y citando a Tito Livio en su obra Historia de Roma, muchas torres y colocadas en lugares altos tiene Hispania, con las que, tanto con espejos como murallas, se enfrentan a los ladrones. Demasiada casualidad, ¿verdad? Pero si hablásemos de que en época de la República Romana hubiese habido en estas tierras una fortificación defensiva para sostener una plaza contra los ataques de enemigos, esta sería fuerte en tropas. Debería haber algún rastro o indicio de acuartelamiento. ¿Lo hay? Pues sí. En la foto aérea que os mostramos, cortesía de Miguel Blanco, vecino de Castellanos y director del área de Ingeniería Civil del Ayuntamiento de Salamanca, se aprecian los restos de unas cimentaciones a modo de poblado muy rectangular y con plaza central, propio de las construcciones romanas. La imagen se corresponde con el paraje situado al norte de Las Espejeras, llevando el nombre de La Cuadra. Hasta el siglo XVII se llamaba cuadra a la sala o dormitorio destinado a la tropa. Otra casualidad, ¿no es cierto? Hasta aquí diéramos por hecho que hubo esa torre de vigilancia, posiblemente defensiva. Bien,
y junto a ella un poblado, ¿de acuerdo? Busquemos ahora razones en los parajes próximos. Al este tenemos el Bayorio. Su nombre en latín viene de Vallem Aureum, valle de oro, que puede aludir bien a la fertilidad del terreno, a la cromática del suelo por el trigo dorado o bien por la presencia de oro. ¿Nos llevaría eso a pensar en una mina? Veamos el paraje que se encuentra al sur, las Cavenes. Cavenes procede del latín cavatus, que significa sitio donde se han hecho excavaciones. De las únicas otras Cavenes que tenemos noticia, se encuentran en la localidad salmantina de El Cavaco, y se trata de un conjunto arqueológico, restos de una mina de oro romana, fechable entre la primera mitad del siglo I y finales del siglo II después de Cristo. Este tipo de explotaciones se vinculan a la reestructuración provincial de Hispania por parte del emperador Augusto. Y hemos buscado información sobre la minería en la antigua Roma y leído que cuando encontraban un lugar adecuado para una mina, hacían una zanja de prueba, que sería nuestras Cavenes. Los trabajadores podrían haber habitado en chozas cerca de la mina, que sería nuestra cuadra. Y algunas minas tenían torres de vigilancia para la comunicación a larga distancia, o para vigilar el trabajo de los esclavos, que sería nuestra torre. El recibidor o antesala a todo este conjunto podría haber estado situado en el paraje que se halla al norte, llamado El Baldío. Pero es que además en minería, el sistema de transporte consistente en una zanja por donde se trasladan los materiales se conoce como gavia. Y ¡oh, qué casualidad! Así se llama el paraje que se encuentra en el centro de nuestro término, Las Gavias. Es el más próximo al punto más alto de nuestra geografía, a 30 metros por encima del nivel del casco urbano. Su nombre, El Castro. ¿Os cuento lo que es un castro? Pues un poblado fortificado, por lo general prerromano, porque castro proviene del latín castrum y significa fortificación militar. No sé, ¿qué os parece? Para Ramón Martín Rodrigo, doctor en Geografía e Historia, esto es suficiente indicio de haber habido un núcleo prerromano en las proximidades de Castellanos. Pero si lo que queréis es una prueba material, ahí va. El padre César Morán halló por la fuente Pedraza una antefija de mármol que representaba la cabeza de Sileno, dios de la embriaguez, con intrincadas barbas, cuernos ondulantes y labios entreabiertos, señal inequívoca de una lujosa mansión señorial romana hoy desaparecida. Pues ya solo nos falta mencionar un paraje, Las Lobetas. Puede significar crías de lobo, si es que alguna vez habitaron estas tierras. Pero si rizásemos el rizo, los lobetanos fueron un pueblo de época ibérica, constituido por pastores y agricultores, y cuya localización es incierta. ¿Serían los lobetanos quienes habitasen aquel castro, construyesen la torre, excavasen las Cavenes y explotasen el Bayorio? Son todo suposiciones. Tal vez nunca se demuestre nada de lo expuesto si no se hacen excavaciones. Pero con esta hipótesis cerramos la temporada. Volveremos el próximo año, pasadas las fechas navideñas, con más historias y locas teorías en Castellanos de Moriscos, el podcast. Hasta la próxima temporada.